ferias de mi tierra me gusta montarme al toro. Lucir un cuerpo arrendado siempre a palas a moro. La fiesta ya va a empezar, el corazón me palpita. Me voy a montar un toro dedicado a mi negrita. Esa negrita es la Virgen, la que siempre me acompaña. Y yo llevo aquí en mi pecho siempre a mi guadalupana. Para todos los jinetes con mucho cariño. La gente aficionada al jaripeo. En mis botas las espuelas de una vez las traigo puestas. Que me metan un buen toro y hasta les acepto apuesta. El toro está apretalado, la puerta ya van a abrir. Y la gente está nerviosa, saben que puedo morir. Que me acompañe la banda al ritmo de una chilena. Pino de palingolingo o al son de la hierba buena. Ya con esta me despido y con el pretal me apeo. Señores, desde mi vida vivo entre los jaripeos. Ya está mi paisano Ulises. María Guerrero dice. Con respeto se salía el gozo, una hembra que su vida le valió, pero con respeto se salía el gozo. Ay, ya mucho la parranda le gustó, pero nunca traicionó a su gran esposo. Ay, ya mucho la parranda le gustó, pero nunca traicionó a su gran esposo. Regina Ruiz entraba a la cantina, Regina Ruiz siempre decía en sus penas, Regina Ruiz, al cabo mundo ahí te queda. La guitarra, camino, La Camama, Piedra Blanca, una de dos grandes del jaripeo, los grandes del jaripeo, sus vidas hechas un corrido. Los narradores muy buenos del famoso jaripeo, escándalo en Tlacamama, de Piedra Blanca el becerro. Esta vez llega hasta este lugar, para cautivarte con la crónica de la emoción, la adrenalina y la pasión del jaripeo. Aquí presentamos a dos jefes del Pacífico, Cerro de la Costa y Escándalo de Tlacamama.
Señoras y señores, buenas tardes. Regálame un aplauso, Santiago Ixtayutla. Fuerte el aplauso. Eso es todo, gracias. Adelante, mi compa Becerro. Ok, señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos, señoras y señores, de veras. Mil gracias a la autoridad municipal por habernos invitado. A los amigos, pues sin duda alguna, saludamos allá al señor Don Álvaro Monterrubio y la banda Santa Cecilia. Vamos a mandarle por ahí saluditos a los amigos del Mapuche. Que andan por acá, compadre, saludos. Adelante, compadrito. Mi compa Becerro, bueno, pues sin duda un gran evento. Hoy llegan los toros de rancho a la ilusión del señor Emilio Liborio de San Alejo, Pantepec. Hoy llega también la palomilla de Jinete en Gómez de Oaxaca, un jaripeo sin duda 100% profesional. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Lo mejor de lo mejor es para ustedes. Gracias, señor ingeniero. Gracias. Y ahora sí, vámonos a la presentación, mi compa Becerro. Vamos a llamar uno a uno. Vamos a la presentación, millones de amigazos. Vamos a llamar por acá, señoras y señores, a la autoridad municipal, señor presidente municipal, si es tan amable de acompañarnos, por favor. ¿Dónde está mi presi? Véngase por eso. Ábranle un espacio por allá al presi. Por favorcito. Venga, amigo, presidente municipal. Venga para acá, el aplauso fuerte y bonito. Sí, señor. Allá viene mi presi. Eso es todo. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Gracias por la invitación. Compadrito Becerro, y no puede faltar la mención, quiero agradecer infinitamente a un gran amigo, gracias a él que nos ha contactado, que nos ha hecho el favor de invitarnos también, y yo quiero que me regalen un fuerte aplauso, un gran amigo de verdad, humilde, sencillo, un hombre que pues ha dicho, yo quiero que también, he salido a otras comunidades donde hacen buenos jaripeos, y quiero que también mi pueblo tenga un buen jaripeo, gracias. Desde el primer año que inicia su gestión, nuestro amigo Francisco Quiroz, conocido como el Coyote de Ixtayutla. También muchas gracias, mi amigo Coyote. Bienvenido, compadrito, muchas gracias. Fuerte el aplauso. Adelante, Becerro. Pues muchísimas gracias, señoras y señores. Vamos a darle las gracias de antemano por acá al presidente municipal, mis amigos, y a toda la gente que elabora, mis amigos, en el ayuntamiento de acá de Santiago Ixtayutla, Oaxaca. Vamos a ir, mis amigos, a la presentación. Ahora se viene por acá el propietario del rancho La Ilusión. ¿Dónde está por ahí el amigo Emilio? Falta su representante, por favor. Regalen fuerte el aplauso. Bonitos aplausos, raza. Ahí estamos, señoras y señores. Vamos a llamar por acá. Ahí están los boletitos, compadre. ¿Sale? Ándale, pues. Os pasé. A ver, vamos a ir llamando por ahí uno a uno. Véngase por acá, mis amigos. Chiqui, mis amigos de Santa María. ¿Dónde está el aplauso? Regálame el aplauso para el Chiqui de Santa María. Órale, compadrito. Sale. Vamos a ver qué toro le corresponde por acá al Chiqui de Santa María. Órale. Pues aquí estamos, vamos a meter la mano a la tómbola de la suerte, mijo. Pues vamos a ver qué toro le corresponde al Chiqui de Santa María, mis amigos. El número... Otro aplauso, otro aplauso, otro aplauso. Vamos a ver por acá, amables amigos, al niño perdido del Cerro de la Esperanza. Vámonos, vámonos, mijo. Le deseamos suerte. Se viene por acá, mis amigos, el Picho de Oro de Río Grande, Oaxaca. Véngaselo, Picho. Un aplauso, recién el aplauso, el aplauso. Vamos a ver. Los aplausos tal vez no curan, pero cómo alivian, mis amigos, los dolores de estos muchachos. Vamos a ver qué toro le corresponde al Picho de Oro. Saque su boletito, mijo. Ahí está, señoras y señores. Vamos a ver por ahí. Y es el número 5. ¡Vámonos! Es el centenario, mijo. Órale, que se venga por acá, mis amigos, el tremendo Chapu del Ciruelo. Es el Chapu del Ciruelo, mis amigos. Regálame un aplauso. Ciruelo, Oaxaca, México. Órale. Puro chaparro, condenado, mendigo, muchachos. De veras, Dios no le dio altura. No me los hizo crecer, pero me los llenó de valor. Vamos a ver qué toro le corresponde al Chapu. Por acá dicen el whisky. El número 9 se lleva lanzallamas. Vámonos.
Véngase por acá, mis amigos, Mini Montoya, ya trae reto, vámonos, hijo. Regálame un aplauso al más pequeñito, bético, chamaco. Aquí está, Mini Montoya, señoras, señores. Vamos a ver por ahí, este muchacho que allá en San Diego de Tepeco, compadrito, se reventó una monta con la cual sacaron la noche, se volvía loca la gente viendo cómo rebotaba a dobles amigos ese tremendo trazo. Se viene por acá, mis amigos, Chaparro de Oro del Carrizo, Oaxaca. Regáleme otro aplauso, raza. No quiero que pienses que fue maldad, que le pongan ahí el whisky, compadre, pues es el que ya le toca. Vamos a pedirle, mis amigos, por ahí, a toda la gente que porta gorro o sombrero, pero vamos a regalarle un aplauso fuerte y bonito al santo patrón Santiago Apóstol. Señoras y señores, regálenle un aplauso. ¡Venga el aplauso! ¡Venga Mariana! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Santiago Xayuca! Por ahí donde anda mi compa Joto V. Pérez. Ahí la foto del recuerdo. Vénganse para acá, mi presi. Vénganse para acá, jinetes. Que queden. Sale. Gracias, compadrito. Nos vamos rápidamente. Gracias, señores, avanzamos. Primero de esta hermosa tarde. ¡Sale! ¡Vámonos! Sale, compadre. Vamos con más música entonces. Vamos a verles más temas, por supuesto. Pero muchísimas gracias por la invitación allá a la autoridad municipal, a sus regidores. Claro que sí, nuestro amigo el Coyote, que se está portando bien chingón con nosotros. Gracias, compadrito. El saludo. Órale, pues, hombre, vamos a ver otro bonito tema para todos ustedes. Como dice Santa Cecilia, ¡súltala! Cruz de madera de la más corriente. Eso es lo que pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos ni mesa de adobe, no quiero una caja que valga millones. Lo único que quiero es que canten canciones, que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi velorio una serenata por la madrugada. Allá van los saludos a mi amigo el Nene. Arriba de Chacán, Oaxaca. Los saludos, compadre. ¡Ahora! Y arriba Santiago y Xayuca. De las baterías, allá saluditos al compa Muño. ¡Vámonos! Vamos a darle de una vez que es mole de olla, mijo.